¿Alguna vez has deseado tener el poder de atraer irresistiblemente a esa persona especial hacia ti? ¿Te gustaría descubrir los secretos detrás de la seducción y convertirlo adicto a ti? Si juegas bien tus cartas, podrás hacer que un hombre se vuelva adicto a ti con facilidad. Si quieres que tu chico sea tan adicto a ti como a los videojuegos, las barras de caramelo o su iPod, debes mantenerte en sintonía con él y darle un presentimiento de que te gusta. No obstante, tampoco debes forzar las cosas demasiado. Debes seguir tu propia vida y al mismo tiempo hacer movimientos sutiles que lo enamoren por completo y de manera irremediable. Pronto tendrá que aceptar que es adicto a ti. Lo primero que tienes que hacer es conocerlo y te explicaré cómo. Así que no esperemos más y comencemos. Preséntate. Esto podría parecer ridículo, pero es muy importante. Al inicio debes cerciorarte de que en verdad sea el hombre perfecto tal como lo crees y no solo un rostro bonito según tu idea del príncipe azul. Además, debes saber que existes. Por esta razón debes respirar profundo y hablar con él. Bastará tan solo con decir algo como hola, me llamo tal. Intenta sonar lo más normal posible. Háblale como si le hablaras a alguien con quien te gustaría entablar amistad. Luego podrás seducirlo más adelante. Conoce cosas sobre él. Si quieres enamorar a este chico, tendrás que conocer algunas cosas sobre él, como lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que hace para ganarse la vida, cuáles son algunos de sus pasatiempos. Si tienes más información sobre él, contarás con más herramientas que podrás emplear para conquistar su afecto. Si descubres qué cosas le gustan, puedes mencionar sus intereses en común en conversaciones casuales. Esto permitirá que sepa que tienen cosas en común y así empezará a tener la idea de que puedan hacer algunas de estas cosas juntos. Por ejemplo, si descubres que le gusta jugar golf, menciona de manera casual el viaje que has realizado al campo con tu padre la semana pasada. Asimismo, si hablas con un chico sobre algo que lo apasione, se sentirá bien por ello y en un futuro relacionará esos sentimientos positivos con la experiencia que ha tenido contigo. Habla sobre ti. Una manera eficaz de conocer algo sobre otra persona consiste en observar la manera en la que responde a lo que otros dicen. Por esta razón puedes decirle algunas cosas sobre tu persona y observar la manera en la que responde. Sin embargo, no debes decir cosas demasiado personales de inmediato. Esto puede ser poco atractivo. Asimismo, pueden hablar sobre deportes, película, música, política o lo que sea. Tan solo haz que converse contigo. Así podrás saber más sobre él. Emplea las redes sociales a tu favor. Agrégalo en Instagram y empieza a relacionarte con él por este medio. Empieza dándole me gusta a alguna de sus fotos, pero no a demasiadas. Cuando ambos se sigan, dale me gusta a algunos de sus autorretratos. Así sabrá que aprecias su apariencia. Por otro lado, también debes darle me gusta a alguna de las fotos que muestran sus intereses. Si empieza a hacer lo mismo contigo y le da me gusta a tus fotos y las comenta, esta será una buena señal para ti. En este punto debes retroceder un poco para que empiece a preguntarse en dónde estás y por qué no le has dado me gusta a muchas de sus publicaciones. Dale un me gusta de vez en cuando, pero ten mucho cuidado de no hacerlo en exceso. Crúzate en su camino. Intenta verlo con frecuencia. Ahora sabrá quién eres. No te preocupes si su primera conversación no ha sido perfecta, ya que ahora intentarás estar más cerca de él y empezarás a avivar su interés. Crúzate en su camino cuando sepas que irá a algún lugar. Sé lógica. ¿Sentirías un poco de interés sentimental por alguien si no estás muy al tanto de su existencia? Bueno, esto es lo que siente por ti en este momento.
Si se expone de manera reiterada a tu presencia, esto intensificará los sentimientos que tenga por ti. Si al inicio sentía atracción por ti, esta solo aumentará si se topa contigo con más frecuencia. Algunas maneras adecuadas de pasar tiempo cerca de él son empezar a frecuentar los establecimientos de su localidad, como bares, restaurantes, tiendas de libros, entre otros. O intentar hacer que te inviten a algunos de los mismos eventos sociales a los que él asistirá. Luce lo mejor posible. La apariencia definitivamente no lo es todo. No obstante, puede ser muy importante para atraer a una persona al inicio. Por este motivo es esencial que intentes lucir lo mejor posible cuando te cruces en su camino. Usa un poco de maquillaje, incluso si te vistes de manera casual. Así pensará que eres una belleza natural. También debes oler bien, así su mente te relacionará con los olores agradables. Ten en cuenta que todos adoran una sonrisa grandiosa. Es por ello que debes dirigirle una sonrisa al verlo. Usa tus conexiones. Si tienen amigos en común, amigos no conocidos al azar, ya que de lo contrario sería demasiado sospechoso, intenta pasar el tiempo con ellos más seguidos. Y si se acerca, háblale, responde a lo que diga, debes reaccionar. No intentes captar la atención de manera exagerada, pero intenta hacer que sienta que vale la pena conocerte. Si sus círculos de amigos no se relacionan entre sí, no pierdas la esperanza. Sé estratégica. Si lo ves solo a la hora de almuerzo, invítalo a sentarse en tu mesa. Si lo ves en los pasillos, intenta conversar con él. No lo asustes. No lo sigas a todas partes. No te unas al club en el que esté. Sea amable y alegre cuando estés cerca de él, pero no debes forzar las cosas para encontrarse. Lo asustarás si de un momento a otro te ve en todas partes. Encontrar el equilibrio adecuado es uno de los pasos más complicados. No obstante, podrás encargarte de ello con el tiempo. No te conviertas en una acosadora, sé receptiva y amigable. La sensación que debes transmitir es interés. Esto permitirá que se sienta cómodo si te quiere conocer un poco más. Algunos comportamientos que debes evitar son presentarte a los lugares en los que sepas que está con demasiada frecuencia, llamarlo o enviarle mensajes de manera reiterada, darle me gusta o comentar todo lo que haga en las redes sociales, o visitar su trabajo con demasiada frecuencia. Ten en cuenta que no puedes forzar el tiempo. Él se acercará a ti si mantienes un interés amical. En el mundo del romance y las relaciones hay ciertas estrategias y técnicas que pueden marcar la diferencia entre ser una simple opción y convertirse en una obsesión irresistible. Desde el lenguaje corporal, seductor, hasta las formas sutiles de comunicar interés. Estas habilidades pueden abrirte las puertas hacia experiencias emocionantes y conexiones más profundas. Si tu deseo es convertirte en una maestra seductora, visita el enlace que dejaré en la descripción y créeme que te volará la cabeza. ¿Cómo hacer que piense en ti? Lo primero que tienes que hacer es incorporarlo a tu círculo de amigos. Ahora serán un poco más que solo simples conocidos, por lo que el siguiente paso será volverse amigos. Muchas personas indican que esto podría ser un movimiento incorrecto, pero mayormente no es así. Esto será de utilidad para no correr el riesgo más importante, es decir, hacer que se enamore de la persona que no eres. Eres tú misma cuando estás con tus amigos y debes ser fiel a tu persona desde el inicio si quieres volverlo adicto a ti. Además, si se vuelven amigos, esto será de utilidad para determinar cuántas cosas en común tienen. Si eres cálida, amigable e interesante, lo que definitivamente eres, se volverán amigos de la manera más natural posible.
Ten en cuenta la manera en la que has entablado amistad con todas las personas que te rodean. Si ha funcionado con ellas, también funcionará con él. Haz que se sienta especial. Cuando sean amigos, tendrás que indicarle que no lo consideras solo un chico más. Intenta hacerlo destacar un poco, pero no lo hagas demasiado evidente. Nunca le cuentes tus más grandes secretos, ya que lo asustarás. En lugar de ello, haz cosas un poco extrañas que demuestren que te sientes cercana a él o que piensas en él. Por ejemplo, si no compartes tus sentimientos con facilidad, intenta decirle algo como: bueno, me siento un poco triste hoy. Por otro lado, si han conversado sobre algún tipo de dulce que le ha gustado, intenta darle un pedazo del mismo y también lleva uno para ti. Sé sutil. Lo que buscas es que poco a poco empiece a pensar que tú y él tienen mucho en común. Si le brindas confianza y una atención algo mayor a la que le das a tus otros amigos, comprenderá de manera subconsciente que algo ocurre. No lo hagas demasiado evidente. Si volvemos al primer ejemplo, no le digas: oh Dios santo, me siento tan deprimida, estoy tan triste, es horrible, porque lo asustarás. Él no comprenderá la razón por la que de pronto has empezado a hablar tanto sobre ti. Todo debe ser natural, quizás un poco extraño, pero nunca forzado. Si planeas contarles una historia a tus otros amigos, cuéntasela primero a él cuando estén a solas. Esto hará que se sienta especial por saber que la ha escuchado antes que los demás. También puedes tratar de tocarlo un poco más de lo que tocas a las demás personas. Podrías tocarle el brazo mientras hablan o abrazarlo al verlo. No hables sobre tus planes con otras personas. En primer lugar, sentirás menos vergüenza si resulta que no te gusta mucho. Además, evitarás las situaciones incómodas, como cuando una amiga pregunta: ¿es él?, con la voz más alta posible, cuando este chico está a solo unos metros. Asimismo, evitarás que tus amigos intenten ayudarte. Lo harán con buenas intenciones, pero esto suele terminar en un desastre. Puedes sentirte cómoda al contárselo a otras personas, incluidos tus amigos, solo si no han tenido la más mínima oportunidad de conocerlo o si uno de los pasos indicados en este artículo no pueden lograrse de manera física sin su colaboración. Pero si no es así, debes hacerlo por ti sola. ¿Cómo atraerlo? Te sugiero que seas más evidente. Luego de haber pasado un tiempo prudente en esta zona intermedia, podrás continuar con el siguiente paso. Este tiempo variará según el chico. Tendrás que determinar en qué momento es seguro avanzar. Básicamente sabrás cuál es el momento adecuado para avanzar, cuando él también empiece a brindarle un poco de atención adicional. Este es el momento de entrar en la etapa que está muy cercana al coqueteo. Dile algo como: te extraño, o te extrañé, o vi, o hice, o me encontré con algo y de repente pensé en ti. Tócalo más. Por ejemplo, si estás cansada, apóyate en su hombro. En este punto deben haber alcanzado un nivel de confianza en el que puedas hacer dichas cosas. La intimidad física es vital, ya que te permitirá empezar a hacer preguntas sobre sus sentimientos. Sin embargo, no debes exagerar, ya que en este punto seguirá siendo solo tu amigo. Por esta razón, el contacto físico debe ocurrir de vez en cuando. Siempre cuenta con un motivo creíble, como el cansancio, la tristeza o la necesidad de un abrazo. Nuevamente, es vital que no lo asustes. Déjalo deseando más. Nunca dejes totalmente en claro que él es la persona que quieres. A los chicos les gusta pelear por lo que desean. Por esta razón debes hacer que te persiga un poco. Muéstrale que estás interesada, pero no estés tan presente, como para que piense que no tienes nada mejor que hacer. No respondas a sus mensajes de inmediato. No respondas siempre que te llame. No accedas cada vez que te invite a salir. Ignóralo solo algunas veces. Si
Si lo ignoras demasiado, corres el riesgo de tener dificultades a largo plazo. El lado positivo es que se pregunte si te gusta o no. No debes lucir disponible en todo momento. Luego de que hayan superado la etapa de la amistad, esto hará que te extrañe y se pregunte cómo va tu vida. Él sabrá que no es el único en tu vida, lo que hará que te cuide y te ame cada vez más. Invítala a salir. Quizás lo haga él mismo. Y si es así, felicidades. Pero tal vez no. Y si no lo hace, no entres en pánico. Ten en cuenta que los chicos tienen las mismas dificultades que las chicas. Si no te invita a salir, esto no quiere decir que no le gustes. Esto podría significar que tiene miedo. Envíale pistas como: me encantaría ver esta película, pero todos mis amigos ya la han visto. Si aún así no te invita a salir, bueno, hazlo tú. Los roles de género son algo muy anticuado. Si estás lista para dar el siguiente paso y dominar el arte de la seducción, haz clic en el enlace a continuación para descubrir un video donde te mostraré más sobre cómo seducir con estilo. Y comienza de una vez tu viaje hacia el éxito en el amor hoy mismo. Suscríbete, regálame un like y compártelo con tu amiga favorita. Pero sobre todo quiero que me comentes tu experiencia en los comentarios. Estoy para leerte. Recuerda que todos atravesamos un proceso, pero de diferentes maneras. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.